A veces, la historia nos cuenta que los imperios caen y mueren para siempre. ¿Pero qué ocurre cuando un imperio se niega a rendirse? Cuando desafía la lógica, el tiempo y los enemigos que lo rodean, aferrándose a la vida con una tenacidad asombrosa. Es la historia del Imperio Bizantino, la Roma que no quiso morir. Esta es la historia de uno de esos titanes, una civilización que floreció en el corazón de Oriente, un faro de cultura y poder que muchos olvidaron, pero cuya luz moldeó el mundo, cuando el Imperio Romano, ese gigante que había dominado Occidente durante siglos, se desmoronó. Muchos creyeron que la civilización misma había llegado a su fin. Las grandes ciudades caían, las rutas comerciales se cortaban y el caos se extendía por lo que antes fue un vasto dominio. La idea de un mundo civilizado parecía desvanecerse en la oscuridad, pero lejos, al este, en una encrucijada estratégica entre el Mar Negro y el Mediterráneo, una ciudad aún brillaba con una luz propia. Se llamaba Constantinopla, una metrópolis vibrante que sus habitantes conocían simplemente como la ciudad. Era la nueva Roma, una joya edificada en un punto donde Europa y Asia se tocan. Un crisol de culturas y religiones que, desde sus imponentes murallas, veían hacer un nuevo imperio. Este imperio se alzó entre dos continentes, sirviendo de puente entre Oriente y Occidente. Se forjó entre la fe cristiana que se había convertido en su motor espiritual y las ricas tradiciones orientales que absorbía y adaptaba. Durante más de 1000 años, este estado formidable resistió una avalancha constante de invasiones feroces, soportó plagas devastadoras que diezmaban su población, sobrevivió a crisis internas que amenazaban con desgarrarlo, y libró guerras interminables que ponían a prueba su misma existencia. Su nombre fue Bizancio. Y su historia es, en esencia, la historia de la resistencia, de la tenacidad y del renacimiento constante. Fue una nueva Roma, adaptada y transformada, pero con el mismo espíritu de grandeza. Todo comenzó con una decisión audaz tomada por un solo hombre, Constantino el Grande. Era el primer emperador cristiano de Roma, una figura que cambiaría para siempre el curso de la historia. En el año 330 después de Cristo, Constantino miró hacia el este, y decidió que el corazón del imperio debía latir en un nuevo lugar. Roma, la antigua capital, se había convertido en un hervidero de intrigas políticas, asaltos bárbaros, y una decadencia que amenazaba con consumirla. Constantino buscaba estabilidad, una nueva base para un imperio que él visionaba renovado y cristiano. Así, fundó su nueva capital sobre una antigua ciudad griega llamada Bizancio, un asentamiento con una ubicación inmejorable. La renombró Constantinopla, la ciudad de Constantino. Su posición estratégica era perfecta, casi una fortaleza natural. Estaba protegida por el mar en 3 de sus lados, con el estrecho del Bósforo conectándola con el Mar Negro y el Mar de Mármara abriéndola al Mediterráneo. Esta geografía no solo ofrecía una defensa formidable, sino que también la convertía en un centro comercial inigualable. Las mercancías de Asia y Europa fluían por sus puertos, llenando sus arcas y convirtiéndola en una de las ciudades más ricas del mundo. Además, su ubicación en la frontera entre Europa y Asia la convertía en una encrucijada cultural, un punto de encuentro y de intercambio de ideas. Desde ese lugar, Roma sobreviviría, pero transformada. No sería la misma Roma de los césares paganos y los gladiadores, sino una Roma con un alma nueva. Tras la división formal del imperio en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se separaron, cada uno con su propio destino. El de Occidente caería en menos de un siglo. Pero el de Oriente, con Constantinopla como su capital, se convirtió en una entidad propia, diferente y vibrante. Su idioma, que antes había sido el latín, poco a poco se transformó. El griego, la lengua de sus habitantes y de la cultura helénica, se impuso, marcando una distinción cultural clara. Su cultura se fusionó con las ricas tradiciones orientales, incorporando elementos de Persia, Siria y Egipto, creando una identidad única, sofisticada y profundamente espiritual. Pero, sobre todo, su religión, el cristianismo, pasó de ser una fe perseguida a convertirse en el alma misma del Estado. Los emperadores eran defensores de la fe, y la Iglesia, un pilar fundamental de la sociedad. Fue así como nació lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino, una civilización que se mantuvo en pie mientras el resto de Europa se sumergía en la Edad Oscura. Su historia es la de una herencia romana, una cultura griega y una fe cristiana, entrelazadas en un tapiz complejo y duradero. La era dorada de Justiniano. En el siglo VI, Bizancio alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Justiniano, uno de los emperadores más ambiciosos y visionarios, que jamás se sentaron en un trono imperial. Justiniano era un hombre de gran intelecto y una voluntad de hierro. Su sueño no era solo mantener el imperio, sino restaurar el antiguo imperio romano en toda su gloria, unir de nuevo las dos mitades y revivir los días de esplendor que parecían perdidos para siempre. Para lograrlo,
Justiniano contó con un talento militar sin igual, su general Belisario. Este hombre, un estratega brillante y un líder carismático, dirigió las campañas que buscaron reconquistar las tierras perdidas en Occidente. Bajo su mando, los ejércitos bizantinos lanzaron ofensivas espectaculares. Conquistaron el norte de África, arrebatándolo a los vándalos, y luego se dirigieron a Italia, donde lucharon contra los ostrogodos, en una serie de campañas largas y costosas. Incluso lograron recuperar una parte de Hispania, estableciendo una provincia en el sur de la península ibérica. Durante un breve e intenso momento, el Mediterráneo volvió a ser lo que los romanos llamaban un mar nostrum, un mar nuestro. Los barcos bizantinos navegaban por sus aguas, conectando un imperio vasto que se extendía desde las columnas de Hércules hasta las orillas del Éufrates. Pero estas victorias, por gloriosas que fueran, tuvieron un costo altísimo. El tesoro imperial se vació, los recursos se agotaron, y la población sufrió bajo el peso de los impuestos necesarios para financiar estas guerras interminables. Las revueltas estallaron en diversas provincias, y el descontento comenzó a crecer en la propia capital. En el año 532, este descontento explotó en el motín de Nica, un levantamiento popular que estuvo a punto de derrocar a Justiniano. Las facciones de los carros de carreras, los azules y los verdes, que normalmente eran rivales en el hipódromo, se unieron contra el emperador, gritando Nica, que significa victoria. La furia de la multitud se desató. Miles de personas murieron en las calles de Constantinopla, y gran parte de la ciudad fue incendiada, incluyendo la catedral principal. Justiniano estuvo a punto de huir, pero su enérgica esposa, la emperatriz Teodora, le convenció de quedarse y luchar. Sus palabras, "La púrpura es un hermoso sudario", se convirtieron en leyenda, inspirando a Justiniano a actuar con una crueldad decisiva. La revuelta fue aplastada de forma brutal, y la sangre corrió por las calles. Tras la devastación, Justiniano no se dio por vencido. En lugar de eso, decidió reconstruir la ciudad, más grandiosa que nunca. Su visión era la de una Constantinopla que eclipsaría a cualquier otra. Mandó construir la Basílica de Santa Sofía, un templo monumental que aún hoy, siglos después, deja sin aliento a quien lo contempla. En menos de 6 años, un ejército de 10.000 hombres y 100 maestros de obras levantó esta maravilla. Sus cúpulas doradas, sostenidas por una ingeniería audaz, parecían flotar en el aire, una proeza arquitectónica que simbolizaba la gloria divina y el poder imperial. Era un santuario dedicado a la sabiduría divina, un reflejo terrenal del cielo. Justiniano también dejó una huella indeleble en el ámbito del derecho. Su obra cumbre fue el Corpus Juris Civilis, una vasta compilación y codificación del derecho romano. Este gran código legal no solo ordenó y preservó siglos de jurisprudencia romana, sino que también sentó las bases de gran parte del derecho moderno en Europa. Sus principios sobre la justicia, la propiedad y la administración se estudiarían y adaptarían durante siglos, influyendo en la legislación de naciones enteras. Sin embargo, a pesar de sus triunfos, el reinado de Justiniano también estuvo marcado por una tragedia inmensa. Una plaga devastadora, conocida hoy como la peste de Justiniano, asoló el imperio a mediados del siglo VI. Esta enfermedad, una de las pandemias más mortíferas de la historia, diezmó a la población en una escala espantosa. Se estima que millones de personas murieron, lo que representó una pérdida catastrófica de mano de obra y soldados. La peste debilitó al imperio durante generaciones, agotando sus recursos humanos y económicos, y frustrando muchas de las ambiciones de Justiniano. Aún así, Bizancio, con su resiliencia inherente, sobrevivió a esta calamidad, aunque profundamente herido. El imperio amenazado. La muerte de Justiniano marcó el final de una era de expansión y grandeza. Tras su partida, el imperio entró en una etapa de declive, forzado a enfrentarse a una serie de amenazas crecientes que surgían en todos sus frentes. Ya no era tiempo de reconquistas, sino de supervivencia. Al este, los poderosos persas sasánidas, un imperio antiguo y formidable, reanudaron sus incursiones, disputando el control de Mesopotamia y Siria. En Italia, los lombardos, una nueva ola de pueblos germánicos, invadieron la península, reduciendo la presencia bizantina a unas pocas fortalezas costeras. En los Balcanes, los ávaros y los eslavos presionaban constantemente las fronteras del norte, saqueando territorios y estableciéndose en antiguas provincias imperiales. El imperio se sentía asediado por todas partes, con sus recursos estirados hasta el límite. Pero en el siglo VII, Bizancio enfrentó una de sus mayores amenazas, una que cambiaría para siempre el mapa del Mediterráneo: el Islam naciente. Impulsados por una nueva fe y un fervor imparable, los ejércitos árabes emergieron de la península arábiga con una velocidad asombrosa. Conquistaron rápidamente Siria, Egipto y el norte de África, regiones vitales que habían sido provincias bizantinas durante siglos. Estas tierras no solo representaban una inmensa riqueza y población, sino que Egipto era el granero del imperio, una fuente indispensable de alimento para Constantinopla.
Su pérdida fue un golpe económico devastador. Constantinopla, sin embargo, se mantuvo firme. La ciudad se convirtió en el último bastión contra la marea de la conquista árabe. Resistió gracias a sus legendarias murallas teodosianas, una obra maestra de la ingeniería militar que había sido mejorada a lo largo de los siglos. Estas triples líneas de defensa, con sus torres imponentes y sus profundos fosos, eran prácticamente inexpugnables. Cualquier ejército que intentara asaltarlas se enfrentaba a una tarea monumental. Y luego estaba el fuego griego, un arma secreta temida por todos. Era una mezcla incendiaria misteriosa, cuyo secreto de fabricación se guardaba celosamente. Se lanzaba desde sifones instalados en barcos y fortificaciones, y tenía la aterradora propiedad de arder incluso sobre el agua, provocando el pánico entre las flotas enemigas. Los árabes, al ver sus barcos consumidos por esas llamas infernales que no podían apagar, lo llamaron el fuego del infierno. Este ingenio tecnológico fue decisivo en la defensa de la capital. Bajo emperadores como León III el Isaurio, el imperio sobrevivió a los grandes asedios árabes, notablemente el del año 717 al 718. Fue un asedio brutal y prolongado, donde las fuerzas árabes, por tierra y mar, intentaron doblegar la ciudad. Pero las murallas resistieron, el fuego griego mantuvo a raya a la flota enemiga, y el invierno, junto con la diplomacia bizantina que consiguió el apoyo de los búlgaros, diezmó a los atacantes. Esta victoria no solo salvó a Constantinopla, sino que muchos historiadores argumentan que salvó a Europa de una posible conquista islámica en ese momento crucial, permitiendo el desarrollo de las culturas europeas, el iconoclasmo y la fe. Pero el peligro no siempre venía de fuera. Dentro del propio imperio, una profunda crisis religiosa estalló, amenazando con desgarrar el tejido social y espiritual de Bizancio. Fue el iconoclasmo, un conflicto que duró más de un siglo, desde principios del siglo VIII hasta mediados del IX. La cuestión era simple, pero sus implicaciones eran enormes. ¿Era correcto venerar imágenes sagradas, los iconos, o era esto una forma de idolatría, una transgresión directa del mandamiento bíblico contra la adoración de ídolos? La sociedad bizantina se dividió. Los emperadores, influenciados por teólogos que argumentaban contra la veneración de imágenes, y quizás buscando una justificación para incautar riquezas de la Iglesia, iniciaron campañas para destruir los iconos. Iglesias fueron saqueadas de sus hermosas representaciones de santos, de Cristo y de la Virgen María. Miles de iconos fueron destruidos, quemados o desfigurados, eliminando siglos de arte religioso. Familias enteras se dividieron por la cuestión, con algunos defendiendo apasionadamente el uso de las imágenes como ventanas al cielo, y otros condenándolas como objetos de adoración pagana. Monjes y laicos fueron perseguidos por negarse a renunciar a sus iconos, y se produjeron revueltas en defensa de las imágenes. Finalmente, tras décadas de agitación y persecución, el culto a las imágenes fue restaurado. La emperatriz Irene y más tarde la emperatriz Teodora, como regentes, jugaron papeles cruciales en el restablecimiento de la veneración. El Concilio de Nicea II en 787 y el Sínodo de Constantinopla en 843, conocido como el Triunfo de la Ortodoxia, reafirmaron que los iconos no eran adorados como ídolos, sino venerados como representaciones de lo divino, ayudando a los fieles a conectar con lo sagrado. Pero las heridas espirituales de este conflicto fueron profundas. La controversia había dejado cicatrices en la Iglesia y en la sociedad, y había tensado aún más las relaciones con la Iglesia de Roma, que generalmente se oponía a la iconoclasia. Este largo enfrentamiento doctrinal preparó el terreno para una ruptura aún mayor, la que se conocería como el Gran Cisma de 1054. En ese año, las diferencias teológicas, políticas y culturales entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente llegaron a un punto sin retorno. El legado papal en Constantinopla y el patriarca de la ciudad se excomulgaron mutuamente, separando de forma definitiva a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Ortodoxa Oriental. Esta división, que aún perdura, fue una de las consecuencias más trascendentales de las tensiones acumuladas a lo largo de siglos, incluida la controversia iconoclasta. Resurgimiento macedonio. A pesar de las constantes crisis y los desafíos que amenazaban con destruir el imperio, Bizancio demostró una capacidad asombrosa para resurgir. Entre los siglos IX y XI el imperio bizantino vivió una segunda edad dorada, un período de recuperación y esplendor conocido como el Renacimiento macedonio. Esta dinastía de emperadores, que gobernó desde el 867 hasta el 1057, logró estabilizar las fronteras, reformar la administración y revitalizar la economía. Bajo su liderazgo, el imperio volvió a expandirse, recuperando territorios en los Balcanes, Siria y el sur de Italia. Los ejércitos bizantinos, bien organizados y disciplinados, reconquistaron tierras perdidas y se enfrentaron con éxito a sus rivales. Emperadores como Basilio II, conocido como el matador de búlgaros, llevaron al imperio a nuevas cotas de poder militar. Basilio II fue un estratega brillante y un líder implacable que dedicó décadas a someter al poderoso reino búlgaro.
que había sido una espina en el costado de Bizancio durante mucho tiempo. Tras una victoria decisiva en la batalla de Kleidion en 1014, Basilio ordenó una de las acciones más brutales de la historia: cegó a miles de prisioneros búlgaros, dejando a uno de cada 100 con un solo ojo para guiar al resto de regreso a su zar. Este acto de crueldad, diseñado para destruir la moral del enemigo, es un testimonio de la dureza de la época y de la determinación bizantina. Durante este período, Constantinopla no solo era la capital de un imperio resurgente, sino también la ciudad más grande y rica del mundo conocido. Sus mercados bulliciosos ofrecían productos exóticos de todas partes, desde la seda de China hasta las especias de la India. Sus calles estaban pavimentadas, sus edificios públicos eran impresionantes y sus iglesias y monasterios albergaban un tesoro de arte y conocimiento. La cultura bizantina floreció. El arte, con sus mosaicos deslumbrantes y sus iconos vibrantes, alcanzaba nuevas alturas de sofisticación y belleza. Los talleres imperiales producían obras maestras que eran admiradas y copiadas en todo el mundo cristiano. La educación fue revitalizada, con escuelas que promovían el estudio de la filosofía griega clásica, la retórica y la ciencia. Los eruditos bizantinos preservaron y copiaron innumerables manuscritos antiguos, salvando del olvido muchas obras fundamentales de la antigüedad griega. La diplomacia bizantina era igualmente sofisticada. Con una mezcla de astucia, riqueza y prestigio cultural, los emperadores macedonios tejieron una red de alianzas y tratados. Utilizaron el matrimonio para asegurar lealtades, ofrecieron regalos suntuosos para influir en gobernantes extranjeros y, a menudo, convirtieron a pueblos enteros al cristianismo ortodoxo, extendiendo así la influencia cultural y religiosa de Bizancio. Los príncipes de la Rus de Kiev, por ejemplo, fueron bautizados en la fe ortodoxa, un evento que tendría un impacto duradero en la historia de Rusia y Ucrania. Constantinopla, con su esplendor y su sofisticación, deslumbraba a todo visitante, desde los embajadores occidentales hasta los comerciantes árabes. La pompa de la corte imperial, la riqueza de sus ceremonias religiosas y la grandiosidad de sus edificios eran motivo de asombro. Parecía que Bizancio había recuperado su lugar como la superpotencia indiscutible del Mediterráneo oriental. Pero la historia nos enseña que la prosperidad rara vez es eterna. Tras la muerte de Basilio II, la fuerte mano que había mantenido la estabilidad desapareció. La corrupción comenzó a filtrarse de nuevo en la administración, y las luchas internas por el poder entre las facciones de la corte y la aristocracia militar debilitaron al Estado. El tesoro se vació nuevamente, la disciplina militar se relajó y las defensas se descuidaron. El renacimiento macedonio había sido glorioso, pero los viejos problemas del imperio resurgirían, abriendo la puerta a nuevas y devastadoras tragedias. Las cruzadas y el saqueo. La sombra de la desgracia comenzó a cernirse sobre Bizancio con la llegada de un nuevo fenómeno en Europa occidental: las cruzadas. Estas expediciones militares, lanzadas por los cristianos occidentales para recuperar Tierra Santa del control musulmán, cambiaron radicalmente el panorama político del Mediterráneo. Al principio, los bizantinos vieron a los cruzados como aliados potenciales, pero pronto se dieron cuenta de que también eran una fuente de problemas y de desconfianza mutua. El golpe más inesperado y devastador llegó en el año 1204. La Cuarta Cruzada, que supuestamente debía dirigirse a liberar Jerusalén, fue desviada de su objetivo original y, de manera asombrosa, se dirigió hacia Constantinopla. ¿Cómo pudo suceder algo así? Los cruzados, en gran parte caballeros franceses y flamencos, se encontraron endeudados con la República de Venecia, que les había proporcionado los barcos para el transporte. Manipulados por los intereses comerciales y políticos de los venecianos, y enredados en las intrigas dinásticas bizantinas, los líderes cruzados accedieron a asaltar la capital imperial. Fue un evento sin precedentes en la historia. Los cruzados asediaron y finalmente saquearon Constantinopla, una ciudad cristiana, la capital del Imperio Cristiano de Oriente. La riqueza acumulada durante siglos en la ciudad fue objeto de un pillaje brutal. Los cruzados robaron tesoros invaluables, reliquias sagradas, joyas, oro, plata y obras de arte que habían adornado iglesias, palacios y plazas. Muchas de estas piezas aún hoy se encuentran en Venecia, como los caballos de bronce que coronaban el hipódromo. No solo se llevaron objetos de valor material, sino que destruyeron sin piedad una cantidad incalculable de arte milenario, arrasando bibliotecas, quemando edificios y profanando santuarios. El daño a la cultura bizantina fue irreparable. El imperio fue dividido y ocupado por los conquistadores latinos, que establecieron un imperio latino de corta duración. Los bizantinos, dispersos y humillados, vivieron en el exilio, estableciendo pequeños estados sucesores, como el imperio de Nicea y el despotado de Epiro, desde donde soñaban con recuperar su capital. Para el resto del mundo, parecía que Bizancio había llegado a su fin, pero una vez más, la tenacidad bizantina se hizo presente. En 1261, tras décadas de lucha y diplomacia, el emperador Miguel VIII Paleólogo, al frente del imperio de Nicea,
logró reconquistar la capital. Constantinopla fue liberada del dominio latino y el Imperio bizantino fue restaurado. Sin embargo, ya no era el mismo. El saqueo de 1204 había dejado cicatrices profundas, físicas y morales. La ciudad estaba en ruinas, empobrecida y despojada de gran parte de su gloria. El imperio era una sombra de lo que había sido, un estado debilitado, con pocos recursos y rodeado de enemigos poderosos, desde los turcos en Anatolia hasta los serbios y búlgaros en los Balcanes, y los ambiciosos estados comerciales italianos en el Mediterráneo. La restauración había sido un milagro, pero el reloj del imperio ya estaba ticking, el final de un imperio. A pesar de la reconquista de Constantinopla, el imperio bizantino se encontró en una lenta y dolorosa agonía. A lo largo del siglo XV, el nuevo poder en ascenso en la región era imparable: el Imperio Otomano. Estos turcos, que habían comenzado como una pequeña tribu en Anatolia, se habían convertido en una formidable fuerza militar y un poder expansivo que devoraba lentamente los últimos territorios bizantinos. Los otomanos habían conquistado la mayor parte de los Balcanes y ya se encontraban a las puertas de la capital. En 1453, la situación era desesperada. Constantinopla era la única gran ciudad que quedaba del imperio, un enclave rodeado por el vasto dominio otomano. El sultán Mehmed II, un joven y ambicioso líder conocido como el Conquistador, estaba decidido a tomar la ciudad y convertirla en la capital de su propio imperio. Reunió un ejército masivo, una fuerza abrumadora de más de 80.000 hombres, equipados con la tecnología militar más avanzada de la época, enormes cañones de asedio, capaces de destruir las murallas más resistentes que Bizancio había mantenido invictas durante siglos. El emperador bizantino Constantino XI Paleólogo se enfrentó a este desafío con una valentía inquebrantable. A pesar de tener recursos escasos, solo contaba con unos 7.000 defensores, una mezcla de soldados bizantinos, voluntarios de Venecia y Génova, y monjes. Sabía que la ayuda occidental que había implorado nunca llegaría en la cantidad necesaria. Europa estaba demasiado dividida y preocupada por sus propios asuntos. Durante semanas, Constantinopla resistió el asedio con una determinación heroica. Sus defensores lucharon ferozmente en las murallas, rechazando asalto tras asalto. La esperanza se mantenía viva, la fe en un milagro. Pero la fuerza otomana era implacable. Los cañones martilleaban las defensas, abriendo brechas cada vez más grandes en las famosas murallas. Finalmente, en la madrugada del 29 de mayo de 1453, los otomanos lanzaron su asalto final. Superados en número y agotados, los defensores no pudieron contener la marea. Las murallas, que habían protegido la ciudad durante más de 1000 años, cayeron. El emperador Constantino XI Paleólogo, el último de los emperadores bizantinos, eligió morir como un soldado. Luchó hasta el final en las brechas, espada en mano, negándose a la retirada. Su cuerpo nunca fue identificado, lo que añadió un toque de leyenda a su sacrificio. Constantinopla fue tomada. La joya del Mediterráneo, la segunda Roma, cayó en manos otomanas y se convirtió en Estambul, la capital del nuevo y poderoso Imperio Otomano. El Imperio Bizantino, ese imperio que había sobrevivido a la caída de Roma por más de 1000 años, desapareció de la faz de la tierra. Fue el fin de una era, el cierre de un capítulo milenario. El legado de Bizancio. El fin del Imperio Bizantino en 1453 no fue el fin de su influencia. A pesar de su desaparición política, su legado perduró, extendiéndose por el tiempo y el espacio, y moldeando el futuro de una manera que muchos aún subestiman. Los eruditos bizantinos que huyeron de Constantinopla ante el avance otomano, o después de su caída, llevaron consigo un tesoro incalculable de manuscritos y conocimientos antiguos hacia el oeste, especialmente a Italia. Estos textos griegos, que incluían obras de filósofos como Platón y Aristóteles, matemáticos, astrónomos e historiadores, habían sido preservados y copiados en los monasterios y bibliotecas bizantinas durante siglos, mientras que en Occidente a menudo se habían perdido o eran inaccesibles. La llegada de estos conocimientos antiguos, junto con la presencia de los propios eruditos bizantinos que enseñaron griego y filosofía, alimentó el fermento intelectual que dio origen al Renacimiento europeo. Sin Bizancio, es posible que el Renacimiento hubiera sido muy diferente, o incluso se hubiera retrasado significativamente. El arte bizantino, con sus mosaicos deslumbrantes, sus iconos expresivos y su arquitectura majestuosa, sigue vivo y sigue influyendo. Sus iglesias como Santa Sofía, con sus vastas cúpulas y su decoración interior, inspiraron a generaciones de constructores, desde Italia hasta Rusia. Sus mosaicos, con sus fondos dorados y sus figuras estilizadas, transmitían una profunda espiritualidad. Este arte, y la fe que lo animaba, siguen siendo el corazón del mundo ortodoxo hoy en día. Las iglesias ortodoxas, desde Grecia hasta Rusia, pasando por los Balcanes, conservan la liturgia, la teología y las tradiciones artísticas que fueron desarrolladas y perfeccionadas en Bizancio. Bizancio fue mucho más que un simple imperio.
Fue el faro que mantuvo encendida la llama de la civilización clásica y cristiana durante 1000 años. Mientras gran parte de Europa occidental se debatía en las sombras de la Edad Media, fue un escudo, un baluarte que contuvo las invasiones de persas, árabes y otros pueblos orientales durante siglos, protegiendo a Europa y permitiéndole desarrollarse. Preservó conocimientos, desarrolló leyes, creó arte y arquitectura, y mantuvo viva la idea de un imperio civilizado en un mundo tumultuoso. Su historia es la de un imperio que se negó a morir, que luchó con una resistencia sobrehumana contra innumerables adversidades. Un imperio que, incluso en su caída, sembró las semillas de un nuevo despertar cultural en Occidente. Bizancio, la Roma de Oriente, permanece como un testimonio del poder de la tenacidad, de la capacidad humana para resistir y para dejar una huella imborrable en la historia del mundo.